Bienvenidos todos a mi canal Miranda al Futuro. En el día de hoy estaré ofreciendo un curso de flebotomía para enriquecimiento profesional y laboral. Pueden suscribirse y activar la campanita para notificaciones y para más videos. Debajo les dejé el enlace directo donde ustedes pueden entrar a mi canal o a mi página de Facebook. Este curso de flebotomía incluye instrucción sobre anatomía y fisiología vascular básica, fisiología de la sangre, técnica de punción de la piel, venopunción, recolección y manejo de la muestra de sangre venosa, procedimientos de seguridad y saneamiento, al igual que otros estándares y normas correspondientes. Muy importante que ustedes deben de saber y tener mucho ojo con esto, sobre la negligencia médica y la mala práctica. Les voy a hablar de esto antes de comenzar porque es importante que lo sepan. La mala práctica médica cae en el área de legislación de lesiones personales, que permite a la víctima buscar una compensación financiera por lesiones, apoyándose en profesionales médicos confiables. Y la negligencia médica ocurre cuando la atención del profesional de cuidados de salud se desvía de los estándares de la profesión y ocasiona daños a un paciente. Les estoy explicando esto primeramente para que ustedes comprendan la importancia de saber sobre la anatomía, la fisiología y el procedimiento en conjunto. Y es importante porque estas malas prácticas y estas negligencias traen complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Hematomas, daño nervioso, dolor, extravasación, anemia iatrogénica, alergias, infecciones, desmayos, sangrado excesivo, edemas y otros. También deben de conocer qué es lo que sucede cuando ustedes tienen una mala práctica y una negligencia. Cuando ustedes tienen una mala práctica o una negligencia, pero no es tan grave. Todas las malas prácticas y las negligencias son graves, pero las hay graves y las hay muy graves. Cuando es una que no es tan grave, las primeras 2 veces que el paciente se queja de un procedimiento o de una lesión, a usted en su centro de trabajo le van a poner un warning, una advertencia, las primeras 2 veces. Y la tercera vez que usted tiene una queja de un mal procedimiento o una lesión, usted puede ser despedido de su centro de trabajo y le pueden poner una nota en el registro del expediente. Ahora, cuando usted tiene una queja de un paciente por un procedimiento o lesión, pero de categoría súper grave, usted puede ser automáticamente despedido de su puesto de trabajo, se le puede poner una nota en el expediente y en casos extremos, aparte de la expulsión, se le puede invalidar la certificación o la licencia y se le puede hacer un proceso penal. Dicho esto, podemos comenzar. Anatomía. En el día de hoy estaremos hablando específicamente de la anatomía de los brazos, porque los flebotomistas solo están autorizados para hacer extracciones de sangre en los brazos, pero específicamente estaremos hablando de la anatomía de lo que es las venas, arterias y nervios. Entonces tenemos que la vena cefálica pasa entre los músculos deltoide y pectoral mayor. En el codo, la vena mediana cubital se ramifica hacia el lado medial y se une a la vena basílica. La vena basílica se extiende hacia arriba por el lado medial del brazo. Las venas metacarpianas se extienden a lo largo del dorso de la mano y se unen a la vena cefálica a la altura de la muñeca. Es importante que sepan dónde están localizadas las venas porque es de ahí que ustedes van a hacer la extracción de sangre. Entonces tenemos que las arterias están muy cerca de las venas, pero en diferente localización. Tenemos que la arteria humeral se extiende desde la axila hasta el codo, que es la fosa cubital. A continuación se divide en las arterias radial y cubital. La arteria radial sigue el curso del hueso lateral del antebrazo y la primera parte de la arteria está cubierta de músculos, haciéndose superficial justo por encima de la muñeca, donde podemos tomar el pulso. La arteria cubital se extiende hacia abajo a lo largo del lado medial del antebrazo. Ya tenemos visto lo que es las venas y las arterias, pero es muy importante también que sepamos dónde están ubicados los nervios para así evitar lesiones. Entonces tenemos que el nervio cubital
sigue su curso a lo largo de la arteria humeral, pasando por detrás de la epitróclea humeral hacia el lado cubital del antebrazo. Y el nervio mediano sigue su curso justo a la arteria humeral y hacia abajo, por la parte delantera del antebrazo. El nervio radial se origina en la región axilar y desciende por la cara posterior del húmero. Después corre por la fosa cubital y termina en el compartimiento posterior del antebrazo, subdividiéndose en dos ramos terminales, uno superficial que es sensitivo y otro profundo que es motor. Ustedes pueden apoyarse en las imágenes que pueden observar, está claramente por colores dónde están las venas, las arterias y los nervios, para que tengan una mejor visualización de la localización, ¿ok? Es importante que sepan las diferencias entre una arteria y una vena, porque como están tan cerca una de la otra, podemos confundirnos y en un momento determinado hacer una extracción de sangre de una arteria y los flebotomistas no tienen permitido hacer una extracción de sangre de las arterias. Entonces debemos de saber algunas diferencias. Primeramente, las venas llevan sangre proveniente de los órganos hasta el corazón y las arterias llevan la sangre del corazón hasta los órganos. Las venas tienen muy bajo nivel de oxigenación, mientras que las arterias tienen un nivel alto de oxigenación. Las arterias no tienen ningún tipo de válvula, pero las venas sí tienen pequeñas válvulas y bombas que son las que permiten dirigir la sangre hacia el corazón e impedir que éste retorne de nuevo a los órganos. Es muy importante que sepan que las arterias tienen gran grosor y gran capacidad de contracción y elasticidad, con unas paredes muy resistentes. Entonces, cuando ustedes vean que es gruesa, tiene gran contracción y elasticidad, ya ustedes saben que estamos hablando de una arteria. Sin embargo, las venas son más frágiles, son quebradizas, las paredes son muy finas y muy débiles. Esas son algunas de las diferencias que ustedes deben de conocer. Fisiología. ¿Cómo afecta la fisiología a la canalización? Pues muy bien, el hecho de que un paciente esté expectante ante la canalización puede provocar en él una respuesta nerviosa simpática. Explicándole adecuadamente lo que se le va a hacer y tranquilizándolo, puede conseguirse reducir dicha respuesta. Debe canalizarse a los pacientes en un ambiente seguro para prevenir riesgo en caso de un colapso repentino. Cuando el catéter atraviesa la túnica íntima, el sistema nervioso parasimpático del paciente se activa y a medida que el catéter continúa atravesando la túnica mediana, el sistema nervioso simpático se activa. Entonces tenemos que durante la canalización tenemos dos respuestas nerviosas, una simpática y otra parasimpática. Ahora, cuando pinchamos al paciente y el catéter atraviesa la túnica íntima y el sistema nervioso parasimpático se activa, ¿qué puede tener el paciente? El paciente puede tener el pulso débil, taquicárdico, la TA baja, la piel fría, pálida, húmeda y puede tener respiraciones rápidas y poco profundas. Ahora, cuando ya pinchamos al paciente y a medida que el catéter continúa atravesando la túnica media, entonces se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué puede tener el paciente cuando ocurre esta respuesta nerviosa? Pues taquicardia, la TA elevada, una hiperventilación, náuseas, piel fría y pálida. Entonces ya ahí tenemos las dos respuestas nerviosas ante una canalización. Por eso es muy, pero muy importante explicarle adecuadamente lo que se le va a hacer al paciente para que el paciente se mantenga tranquilo, se mantenga calmado y no ocurra nada de esto. Como anteriormente les expliqué, los flebotomistas solo pueden hacer extracciones de sangre de las venas. Entonces, cuando por un error usted canaliza una arteria, ¿qué usted debe hacer? Pues sencillo.
una extracción inmediata de la aguja y aplicar una presión directa durante 10 minutos en el lugar de la punción para prevenir complicaciones de sangrado prolongado, hematoma, fístulas arteriovenosas y otras. Una vez que se detiene el sangrado, se debe de aplicar un vendaje de presión y si usted ve cuando usted está haciendo la extracción de sangre, que la sangre es de color rojo brillante, debe hacer sospechar de que usted puncionó una arteria y inmediatamente usted toma las medidas pertinentes. Ahora, si por un error usted puncionó un nervio, automáticamente usted hace la extracción inmediata de la aguja, ya que el paciente sentirá dolor persistente, similar a una quemadura y a una descarga eléctrica o paracestesia en distribución específica por el nervio periférico, que empieza inmediatamente mientras la aguja está in situ o puede verse retrasada varias horas. Cuando usted va a preparar todo el supply para la extracción de sangre, primeramente, usted debe de saber que todo paciente debe tener una orden médica, ya sea digital en el caso de los hospitales o en papel, ya sea en las clínicas o laboratorios, donde se encuentre legible y correctamente escrito nombre, apellido, fecha de nacimiento y todos los análisis correspondientes. Todo paciente debe tener una identificación para verificación de que sea la persona correcta. En los hospitales se usan los brazaletes y en las clínicas y en los laboratorios tenemos que verificar mediante el ID. Se debe chequear doblemente, 2 veces debemos chequear el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Verificar que todos los datos coinciden y si hay algún error ortográfico, ya sea una letra, un número o un nombre, no se realiza la extracción hasta que no sea corregido el error. En esta imagen tenemos todo el supply que podemos necesitar. Vamos a necesitar torniquete, antiséptico o alcohol, aguja o butterfly o mocha, como le dicen en nuestros países nativos. Podemos usar también jeringuillas que no están acá, pero acá en los Estados Unidos normalmente se usa lo que es la aguja de butterfly. Tenemos los equipos de protección personal, que son los gowns, las gafas, los guantes, los gorros, las máscaras, todo el equipo de protección personal. Tenemos los tubos al vacío, que son los tubos donde vamos a colectar la sangre, la muestra de sangre. Tenemos los bag containers, que son los holders, que son unos adaptadores para los tubos al vacío. Tenemos el chart container, que es donde vamos a desechar la aguja que hemos utilizado para evitar puncionarnos nosotros mismos. Tenemos los tape o los dressing, que es para colocarle al paciente para evitar un sangrado. Tenemos las etiquetas, que son las que le vamos a poner a los tubos al vacío, con el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento y el análisis de cada paciente. Y tenemos las bolsas de transporte donde vamos a llevar a transportar los análisis para tenerlo separado como riesgo biológico. Procedimiento. Antes de realizar nuestro procedimiento, primeramente nosotros debemos presentarnos, decirle al paciente quiénes somos, debemos explicar el procedimiento, a lo que nosotros vamos, lo que le vamos a hacer y se supone que verifiquemos la información del paciente. Casi siempre se usan dos identificaciones, la orden y un ID. Y aparte de eso, le preguntamos al paciente su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Si todo está en orden y el paciente está de acuerdo, procedemos. Pero si el paciente, en caso de los hospitales, si el paciente se rehúsa a hacerse la extracción de sangre, usted debe de poner una nota, informarle a la enfermera a cargo del paciente de que el paciente se rehúsa. Ahora ya tenemos nuestro paciente y él dice que sí, que se lo va a hacer, entonces vamos a proceder
hacerle la extracción de sangre al paciente. Después que ya nos presentamos, le explicamos, verificamos que sea nuestro paciente y todo está en orden. Colocamos al paciente en un lugar cómodo, sentado o acostado. Verificamos que el paciente no tenga ningún tipo de alergia, ningún tipo de sensibilidad al antiséptico, adhesivos, látex. Ya nosotros previamente debemos de habernos lavado las manos y entonces estamos listos con nuestro equipo completo de protección. Entonces le aplicamos el torniquete aproximadamente de 3 a 4 pulgadas por encima del sitio seleccionado. Supervise cerca del brazo para asegurarse de que no se aplica demasiado apretado o durante más de 2 minutos. Los motivos de preocupación inclinan enrojecimiento, hormigueo, cambio de color en el brazo. El color puede ser azul o blanco o un dolor que el paciente presente en el brazo cuando le ponemos el torniquete. Si eso es así, debemos de aflojar el torniquete, debemos de quitar el torniquete y volver a colocarlo, pero más suave. Y le pedimos al paciente que cierre el puño, pero que no bombee. Ya nuestro paciente tiene el puño cerrado y tiene nuestro torniquete puesto. Entonces procedemos a limpiar el área donde vamos a puncionar con una almohadilla preparada con alcohol durante 30 segundos y esperamos 30 segundos a que seque. Cuando está seco, tomamos el brazo por la parte inferior y debajo del sitio de la punción, con firmeza tensamos la piel para evitar que la vena se enrole. Insertamos nuestra aguja en un ángulo de 15 a 30 grados en la vena o vaso y si esta está correctamente, la sangre debe parpadear en el catéter. Si no parpadea en el catéter, esto no sucede, es que la aguja no perforó la vena o simplemente la atravesó. ¿Qué debemos hacer? Retiramos un poco la aguja para ver si está en vena o retiramos completamente la aguja y puncionamos en otro sitio. Ahora, si nuestra aguja está canalizada, si tenemos nuestra aguja en la vena, tomamos los tubos, los conectamos al adaptador y extraemos el volumen adecuado de sangre. Extraemos toda la sangre necesaria y posteriormente retiramos nuestro torniquete. Cuando retiramos nuestro torniquete, retiramos la aguja del brazo del paciente y presionamos el lugar de la punción con una gasa, para con esto evitar sangrado. Deseche todos los materiales contaminados y las agujas en los contenedores apropiados, o sea, en el shark container. Etiquete todos los tubos apropiados al lado del paciente, con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Si es necesario, corrobore nuevamente con el paciente todos los datos y coloque las muestras en las bolsas de transporte y entregue las muestras de sangre al laboratorio inmediatamente para su procesamiento. En casos de los bebés y de los niños pequeños, se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un portaobjetos o en una tira reactiva. Se puede colocar un vendaje sobre la zona si hay algún sangrado. Eso es en caso de los bebés y de los niños pequeños. A la hora de una extracción de sangre, ustedes se pueden encontrar con 3 tipos de venas. Un tipo de vena que usted puede visualizarla y es de fácil acceso, ya que usted puede verla y palparla. Tenemos la segunda, que usted no la puede ver, pero sí la puede palpar.
Y tenemos una tercera que usted no la va a poder ver y no la va a poder palpar. Esto es en caso de los pacientes que sufren de edema o pacientes hospitalizados en estado grave, o algunos pacientes que tienen difícil acceso para las venas. Siempre pueden apoyarse de la anatomía de las venas para la localización y así poder hacer una buena toma y evitar lesiones. Bueno amigos, hasta aquí este video. En el próximo video estaremos hablando sobre la recolección y manejo de las muestras de sangre venosa, los procedimientos de seguridad y saneamiento, al igual que los estándares y normas correspondientes, usos de los tubos a vacío y la preparación de un resumen que les va a permitir conseguir un trabajo de flebotomista. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.